Lucas. Lucas. Ay, Lucas, contéstame, ya me estoy preocupando. ¿Qué pasó? Pues es que Lucas me dijo que se sentía mal. Por favor, está fingiendo, ya lo conoces. Ay, pero no me contesta. Lucas, contéstame, por favor. Es obvio que te está manipulando. No, es que tenía la voz muy rara, lo sentí muy mal, como si se estuviera muriendo. Por el amor de Dios, es actor. Bueno, no sé, puede ser, pero me dejó muy preocupada. Estás perdiendo el tiempo. Por favor, Gabriel, por favor. Está bien. Haz lo que quieras, pero no te va a contestar, estoy seguro, lo conozco. Ay, no, yo no me puedo quedar así con los brazos cruzados. Voy a la casa de Lucas a ver qué le pasó. Voy contigo, ¿sí? Espérame. ¿Por qué no vienes? Vale, me voy a morir. ¿Qué pasó? Yo tenía razón. A mí ese hombre no me daba buena espina y no estaba equivocado. ¿De qué hombre estás hablando? De tu Carlos. Ese hombre no es el chofer de Carlos Subizarreta. ¿Cómo que no soy el chofer? Necesito saber más. Quiero toda la verdad. ¿Por qué no te había conocido antes? Pues porque tu mamá y yo somos dos personas muy particulares. Por eso. Ella te tiene miedo. Ah, pero ya lo vamos a arreglar. Lo importante es que tú sabes quién soy yo. Y podemos comenzar de ceros. Lo que sí quiero es pedirte disculpas. Quiero que me perdones porque me hubiera gustado verte crecer. Haber estado allí en esos momentos importantes para ti. Pero pues no pude. ¿Fue ella? ¿Ella te alejó de mí? No. Tu mamá es una gran mujer. El problema es que nos equivocamos mucho, pero los dos. ¿Y sabes qué? Ahora que te encontré ya no te voy a dejar perder. Te busca la policía. Yo sé. Y aunque me encuentren, siempre voy a estar ahí para ti. Bueno, y si no es el chofer, ¿quién es? Eso no lo sé. Entonces, ¿cómo puedes estar tan seguro? A lo mejor tienen dos choferes. Bueno, eso puede ser porque esa familia es grandísima. Ay, por favor, no se engañen, ya se los he dicho. Desde la primera vez que lo vi, me di cuenta que ese hombre esconde algo. No podemos condenar a alguien solamente porque tenemos una sospechita ahí. Pues si no quieren ver la realidad, allá ustedes. Pero yo no voy a permitir que te engañen, Eloisa. A ver, no se preocupe que mi jefecita tiene quien la defienda. Eso yo lo sé, pero si no le abro los ojos, mi mami, que en paz descanse, no me lo perdonaría jamás. Yo te lo agradezco mucho porque sé que me quieres, ¿eh? Pero yo sé quién es Carlos López. Es mi Carlos López. Pues no, te juro que no lo sabes. Y eso es lo que me hace sentir peor. Bueno, ya le dije que yo voy a investigar quién es, así es que no se preocupe. ¿Quedó claro? Te juro que hubiera preferido nunca enterarme que mi papá está enamorado de la mamá de Castro. A ver, Adriana, dime una cosa. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Qué es peor? ¿Que tu papá esté enamorado de otra mujer o que sea la mamá de Castro? No soporto ver a mi papá con otra, es eso. Hija de tigre. Él se enamora de la madre y tú... Ay, ya, ni me lo recuerdes, Benicio, ¿sí? Es que yo no entiendo cómo pueden enamorarse de personas tan diferentes. Bueno, es porque en el corazón no mandamos. Nos cogemos de quién nos enamoramos. Pues sí, dímelo a mí. Escóndete, papá, no quiero perderte. Tranquilo, no me vas a perder. Pero es la policía y vienen por ti. No, pues ya me vieron. Además, yo no hice nada malo, yo no me voy a esconder. Por favor, papá, no me dejes sin papá otra vez. Yo te cubro. Dale. ¿Estás solo? Pues sí, ¿Conoces a este señor? sí. Él es mi papá. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Hace mucho. ¿Usted sabe dónde está? Hace mucho tiempo que no veo a mi papito. Salma, Lucas está con Vale, no la va a dejar. Tienes que convencerte de eso. Ay, lo conozco más que tú. Lo de ellos va en serio, ¿sabes?
¿Tú también te la creíste? La única que no se lo ha creído eres tú. Ay, por favor, fue una farsa para levantar el rating y mejorar su imagen. Yo estaba ahí cuando nació el plan. La única que no lo sabe es ella. No te puedo creer. Todo fue un plan para salvar la novela. Sí, como lo oyes. Ay, bueno, tampoco te sorprendas tanto. Se han hecho cosas peores para levantar el rating. Qué poca moral, por Dios. Ay, sí, ajá. No, que tú no eres ningún santo. Pero ¿te parece bien hacer eso con una mujer? Mira, ¿sabes qué? No me parece ni bien ni mal. Son cosas que hay que hacer. Hay mucha gente que come de la novela. Pero no pueden hacer cualquier cosa, Salma. Deberías estar contento, ¿sí? La novela te pone el rating como nunca. El plan dio resultado. Así que mira, todos contentos, happy. ¿Y Vale? Ay, pobrecita. Cree que Lucas muere por ella. Pero déjala que se lo crea. Vamos a darle sus 15 minutos de alegría a la pobrecita. Ay, no. No me mires así. No hemos matado a nadie. Y además, esa infeliz está disfrutando de una relación con Lucas que ni en el mejor de sus sueños. ¿Nos vamos? ¿O quieres seguir aquí hablando del afán? Uf. ¡Muévete! ¡Al fin! Ay, Lucas. Lucas, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? Ven, siéntate, ven. Siéntate. Ok, despacito. Tranquilo, oye, pero estás muy pálido. ¿Quieren que llame al médico? Sí, por favor. ¿Qué te duele, Lucas? ¿Qué tienes? La panza. ¿La panza? La panza. Tengo unas A ver, punzadas en la panza. Déjame ver si tienes fiebre. Híjole. Sí, yo creo que sí tienes un poquito. La verdad te ves horrible, ¿eh? Amarillento y con unas ojeras asquerosas. Ay, gracias, Gabriel. ¿Y ustedes los que hacen juntos? Gabriel estaba en mi casa y me acompañó para acá. A ver si dejamos una cosa clara, Gabriel. Ella es mi fan, no la tuya. Tranquilo, Lucas. No queremos un accidente. Parecía que te estás muriendo. Yo no te voy a permitir. ¿Lucas? ¿Lucas, estás bien? ¿Lucas? ¿Lucas? ¿Te ayudo? No. ¿Lucas? Ay. ¿Lucas? Tranquila, no se va a morir. Lucas. Pues la libraste muy bien ahí con los cheritos. You're my hero, bro. No quiero que te lleve la policía. No. Eres mi papá. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a tener que ir por un tiempo. No, papá. Pues claro. Ya, mira, me están siguiendo los pasos. Llegaron hasta aquí. Llévame contigo. No me dejes solo. No, pues obvio que no puedo, hijo. No tengo dinero, no tengo casa, no tengo nada. A mí no me importa. Yo te necesito. Pues yo también te necesito, hijo. Mira, te prometo que cuando todo esto termine, vamos a vivir juntos. ¿Está bien? Estás mintiendo. Tiene razón mi mamá, eres un mentiroso. No. Yo no soy un mentiroso, hijo. Yo te estoy diciendo la verdad más grande de mi vida. Eso es una mentira. Nunca vamos a estar juntos. ¿Sabes qué? Es que tienes razón. Yo no soy un padre para ti. Por lo menos no el padre que te mereces. Pero mírame a los ojos. Mírame a los ojos, hijo. Yo te prometo que voy a dar lo mejor de mí. Voy a hacer hasta lo imposible para que estemos juntos. Yo no te quiero perder. Grábate eso en la cabeza. Yo te quiero mucho, hijo, y te quiero en mi vida para siempre. Nada más déjame salir de esta. ¿Ok? Ándale. Dame un abrazo. ¿Quieres que te prepare un té? No, gracias. ¿Pero qué comiste? Nada del otro mundo. ¿Tomaste mucho whisky? ¿Tomaste whisky? No. Ay, no digas mentiras, no seas infantil. Ay, no, pues sí tomo, pero... Ay, ayer no. Debe ser un virus. ¿Un virus? Pero eso es contagioso, es peligrosísimo. Ay, por favor, ¿eso qué importa? ¿Cómo que qué importa? No importa, lo que importa es que sí se ve muy mal. ¿Qué te dijo el médico? Me dijo que venía en camino, pero es el tráfico de Los Ángeles, ya lo sabes. Además no se va a morir. ¿Aló? ¿Ahora? Pero es que Lucas no se siente bien. ¿Está bien? Sí, señor.
Hasta luego. Lo siento mucho, pero te vas a tener que levantar. No. Lucas no puede ir hacia ningún lado. Eso no lo decides tú, lo decide el médico. Lucas, tú sabes cómo es este negocio, ¿ok? La producción no va a parar porque tienes un simple retortijón de panza. El hotel, la playa, todo eso, ya sabes, ¿no? Así no puedo grabar. No te preocupes, le decimos a Luchito de producción que te ponga tu casetita esa, el bañito portátil, ¿ok? Para que racatengue. Ay, por favor, yo no voy a dejar que salga así. Bueno, ya me voy. En el camino le llamo al médico para avisarles qué está diciendo. Pero yo que tú me ponía listo ya. A ver, ¿tú qué crees? ¿Que estoy mintiendo? Me siento mal. Y ellos se van a sentir mucho peor cuando yo les diga que no vas a ir a grabar. ¿Sabes lo que cuesta un día de playa? Sí lo sabes. Bueno, ¿qué? Vale, ¿no te vas? Te puedes contagiar con este virulento. Pues así como el médico va a decidir si él se va a trabajar o no, así yo voy a decidir si me quedo o no. Bueno. No me dejes solo. No, por supuesto que no, me voy a quedar. Permiso. Oye, no estoy aquí como novia, sino como un gesto humanitario. Para poder hacerte bien. Te sostengo la mano, no como un gesto de cariño, pero como un agradecimiento por todo lo que me diste en tus telenovelas. Nada más, ¿ok? ¿Ok? Hombre. Aunque mi no te fijes, sin ti mi vida sería terrible. ¿Se puede? Sí, pasa. Te vas a demorar, es que ya estaba por irme. ¿Te pasa algo? Sí. Sí, de hecho me está pasando algo muy fuerte. Quiero tener algo de verdad contigo. Benicio, tú sabes lo que yo siento. Precisamente por eso quiero que tú sepas lo que yo siento. Yo no quiero estar contigo nada más para poner mal a Castro. Bueno, pero es que ya hablamos de esto y por favor no me hagas sentir peor de lo que ya me siento, ¿sí? Tú sabes cómo soy yo. Sabes que jamás le pido a nadie que me quiera, pero por favor, dame una oportunidad. Te lo pido. Dame tiempo. Eso quiere decir que si te doy tiempo me estás dando esperanza, ¿verdad? Bueno, no sé, quizás. Tú y yo somos parecidos, nos gustan las mismas cosas. Venimos del mismo lugar, tenemos el mismo destino. Sí, y todos estarán muy felices de que estemos juntos. Que a mí no me interesan los demás. Yo estaría muy feliz. Y haría todo lo posible para hacerte feliz a ti también. Por favor, dame una oportunidad. Dame tiempo, ¿sí? Te voy a estar esperando. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Se encuentra el señor Carlos López? Lo siento, señor, pero fíjese que aquí no hay ningún Carlos López. Ah, ¿no es el chofer del señor Subizarreta? No, señor, de ninguna manera. No se llama Carlos López. Ah, no, ¿y entonces cómo? Bueno, lo que pasa es que el señor prefiere manejar y hace rato que pues, el chofer no viene. Pero déjeme que haga memoria. Él se llama... Déjeme ver, se llama... ¿Qué pasa, Natalia? Sí. ¿Quién es? A él es el que estoy buscando. Tómate este té, por favor, te va a hacer bien. Calma. Ay, bueno, Gracias. pero entonces deberías de volver a tu cama, oye. Pero aquí estoy bien. Aquí estoy bien. ¿Estás seguro? Sí, porque aquí más derechito estoy. Bueno, como digas. Ay, ¿tú no sientes un poco de frío? No, pero si quieres Yo te me traigo una siento- cobija. Ay, ves, estarías mejor en tu cama. No, aquí estoy bien, por favor. Ay, qué Hazme bárbaro. así. ¿Te hago así? Ay, qué bárbaro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tiemblas? Ay, ¿sabes qué? Te voy a ir a comprar las medicinas que te recetó el doctor. No, por favor, no me dejes. Siento que me voy a morir. Ay, es por la fiebre, no te preocupes. Oye, ¿te pareces a Tomás cuando está enfermo? También le gusta que le rasque aquí. Y se acurruca así también. Oye, el doctor dijo que te vas a poner bien, no es tan grave, tranquilo. Bueno, ¿no te vas a tomar el té? No. ¿Por qué no más bien me das una tostada con queso blanco? A ver si me pasa este mareo, por favor, ¿sí? Pues no creo que te haga bien, pero bueno, el queso no. Te voy a traer pan. Ay, pero el queso, ¿cómo crece? Te estás muriendo, ve nomás. Te voy a traer 2 panes, ¿ok? Yo abro. ¿Seguro? Sí. Ay. Hello, my love. ¿Cómo estás? ¿Estás preparado para pasar
Estos días divinos, súper cool, llenos de fuego, de pasión en la playa. Ah, mi amor, sí.